Voy a abordar ahora el paso 5 de esta manera de hacer investigación que hemos llamado investigación cualitativa, dentro del paradigma hermenéutico o interpretativo, como ustedes quieran llamarlo. Este paso 5 lo vamos a llamar estado del arte. El estado del arte es necesario hacerlo como parte de la problematización que vimos ya en el video anterior. Pero es necesario explicarlo por separado porque es no muy sencillo de explicar y algo extenso. Y entonces, digamos que este paso 5 hay que mantenerlo ligado al paso 4 porque es necesario para completar ese paso 4. Lo primero que hay que decir es que hay que diferenciar el estado del arte de otros modos de elaboración escrita de carácter conceptual o teórica. Quiero separarlo en primer lugar de un escrito que puede no tener necesariamente que ver con la parte teórica, pero sí con la parte empírica y que denominamos en algunas profesiones estado de la cuestión. No es lo mismo estado del arte que estado de la cuestión. La diferencia estriba en que el estado del arte es una elaboración de carácter teórica ligada a la investigación que se ha hecho en los últimos años, y el estado de la cuestión es más bien una descripción de una realidad concreta, empírica, en algún ámbito de las profesiones. Por ejemplo, podemos decir cuál es el estado de la cuestión del sistema hidráulico de la ciudad de Guadalajara. Es el estado de la cuestión. Hay que ver las tuberías, qué edad tienen, qué problemas están manifestando, cuál es el porcentaje de desaprovechamiento del agua por fugas, etcétera, etcétera. Es un estado de la realidad de carácter empírico que tiene como propósito auxiliar a alguna de las profesiones establecidas para solucionar problemas. En cambio, el estado del arte es algo teórico. Me voy a detener hasta explicarlo después de hacer la diferenciación con el marco teórico. El marco teórico es un concepto del positivismo, es una herencia de las investigaciones del pasado que se han desarrollado a través de lo que llamamos método científico o paradigma positivista. El marco teórico es una revisión de la bibliografía de carácter teórica que puede incluir investigaciones de último tiempo, pero es más amplia que solo las investigaciones hechas en los últimos años y trata de revisar los aspectos teóricos del tema y del objeto de estudio que vamos a investigar. Del marco teórico se desprende la hipótesis, en el caso del paradigma positivista. En cambio, el marco de referencia que hemos denominado estado del arte es un marco, este estado del arte es teórico, pero se refiere única y exclusivamente a las investigaciones que se han desarrollado sobre el tema, mirando el objeto de estudio que es nuestro objeto, durante los últimos 5 años, más o menos, del tiempo presente, es decir, los últimos 5 años. Tratamos de saber, mediante esta exploración teórica, qué es lo que en este momento se sabe de forma muy vigente sobre el tema de investigación que vamos a desarrollar y sobre los objetos de estudio que estamos tratando de investigar. No derivamos de este proceso una hipótesis, sino más bien ayudamos a la problematización para derivar del conjunto una pregunta de investigación de carácter cualitativa, en el paradigma hermenéutico interpretativo. La diferencia pues estriba sobre todo en el carácter teórico y en el propósito.
el carácter teórico del marco teórico en el positivismo es una revisión de la bibliografía para saber cuál es qué es lo que se ha dicho sobre el punto que nosotros queremos investigar de forma teórica muy amplia. Se revisan allí autores clásicos, no necesariamente solo las últimas investigaciones, y es un marco del cual desprendemos como propósito la hipótesis. Eso es en el paradigma positivista. El estado del arte está en el paradigma hermenéutico interpretativo, no revisa teoría clásica, no revisa los aspectos teóricos del campo, sino se centra exclusivamente en aquello que tiene que ver con las últimas investigaciones realizadas durante los últimos 5 años, más o menos, porque depende. Hay investigaciones que nosotros podemos desarrollar cuya investigación es muy incipiente, entonces no necesitamos 5 años, probablemente 2, 3 años es suficiente. Hay campos del conocimiento que prácticamente no tienen producción todavía de carácter investigativo, por ejemplo, el ámbito de las constelaciones familiares, es de la psicología clínica y hay muy poco investigado. Es probable que incluso sea tal vez imposible hacer un estado del arte, todavía en este momento. Pero si vamos a hacer una investigación sobre el aprendizaje en el ámbito o en el campo del conocimiento de la educación, no bueno, 5 años nos volvemos locos, es demasiado. Entonces necesitamos ver los últimos 2, 3 años, porque irnos más atrás sería una labor titánica. Si estamos en el ámbito de las constelaciones familiares, hay que revisarlo todo, no importa cuándo, porque hay muy poco. Ese es el estado del arte, y esta es la diferencia fundamental con el marco teórico. Hay que hacer una distinción más que tiene que ver con el marco conceptual o el mapeo conceptual, también se elabora con ese nombre, y este es el conjunto de teoría que hemos ido leyendo a través de la investigación que estamos realizando de carácter hermenéutico interpretativo y que tiene como propósito preparar el diálogo teórico empírico que tendremos que realizar cuando tengamos las categorías empíricas en la investigación que hemos realizado. Hay 2 modos de hacer la mezcla o el diálogo de estas 2 partes de la realidad teórica y la realidad empírica. La realidad teórica la tenemos, digamos, elaborada en el marco conceptual o en el mapeo conceptual, pues también se le llama marco teórico, pero lo que importa es que hay que entender las diferencias con el viejo marco teórico del positivismo. Esta es una lectura consistente a través del tiempo de la investigación que nos da elementos para ponerlos en diálogo con los hallazgos empíricos que ya estamos teniendo en la investigación. Ahora bien, hay 2 maneras. Una es irlo mezclando a la hora de presentar las categorías. Ya puedo ir mezclando y haciendo el diálogo, presentando las categorías, pero ya en relación con la teoría que hemos estado leyendo sobre el punto que nosotros investigamos, y claro, solo aquellas citas que tienen que ver con esas categorías que fueron las que resultaron de la investigación. Ya veremos después cómo llegamos a esas categorías. Hay videos anteriores que están en YouTube también y que refieren al análisis cualitativo. Se pueden ir a buscar, no solo los míos, hay otros muchos, ¿no? Hay libros, etcétera. Bueno, también hay otra manera, que es hacer la redacción de las categorías de manera puramente empírica, es decir, que dice la realidad, y luego meternos en un capítulo donde ligamos eso que dijo la realidad con lo que leímos teóricamente y que hemos denominado aquí mapa conceptual, marco conceptual o marco teórico, pero en este sentido que lo estoy diciendo. Me parece que es importante no centrarnos en el nombre, ¿no?, sino entender las diferencias entre estas distintas formas que yo he explicado aquí. Una cosa es marco
marco teórico en el positivismo, otra cosa es marco teórico, marco conceptual en la investigación cualitativa que se hace a través de toda la investigación, otra cosa es estado del arte, que son las últimas investigaciones en sus resultados, y otra cosa es el estado de la cuestión, que tiene que ver más con un aspecto empírico y de carácter más profesional. En el campo del conocimiento de la educación, por ejemplo, también el COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, no le llama estado del arte, le llama estado del conocimiento. Es lo mismo, solo que acá son investigaciones hechas sobre el campo del conocimiento que se está tratando de actualizar, en ese estado del conocimiento, y no, bueno, eso dura 2-3 años, hecho por 3, 4, 5 investigadores del COMIE. Y resulta en un libro que le es útil a todos los investigadores educativos que están metidos no solo en el campo de la educación, sino específicamente en aquel campo del conocimiento que se está actualizando y que se le ha denominado estado del conocimiento. Pasamos a otra cosa. Podemos decir que el estado del arte, ya hablando específicamente del estado del arte, puede ser breve o extenso. Como dije, los libros del COMIE, que son estados del conocimiento, son muy extensos, son exhaustivos y hacen una revisión de los últimos 10 años del tema en el ámbito de la educación, revisan una inmensa cantidad de artículos, libros, ponencias, en fin, etcétera, ¿no? Eso lo puede hacer una institución como el COMIE. Si tú eres un investigador que estás empezando a hacer investigación, no puedes hacer eso, ¿no? Tienes que hacer un estado del arte mucho más modesto, mucho más dirigido a lo que tú estás investigando y de menos años, ¿no? Especialmente si el tema que estás tratando es enorme, está muy trabajado. Bueno, entonces te refieres a los últimos hallazgos, digamos, de los últimos 2 años, porque si te vas más lejos, pues te pones a hacer el estado del conocimiento de ese tema y no haces la investigación que estabas proponiendo hacer, porque ya no te da el tiempo, ¿no? Hay que poner en equilibrio estas cosas, ¿no? Es querer ser demasiado ortodoxos en que las cosas deben de ser todas como deben de ser, me parece que atenta contra el buen propósito de hacer investigaciones que, si bien no son exhaustivas, son muy útiles y muy importantes y pueden contribuir de manera seria a los campos del conocimiento. No hay que denostar aquellos trabajos que no van hasta las últimas consecuencias, pero que hacen un trabajo decoroso, que es rescatable y que es muy útil a los campos del conocimiento. Como digo, el estado del conocimiento puede ser extenso, puede ser breve, depende de la investigación, del tema, del propósito. Si lo que estás haciendo es un trabajo de una tesina, un trabajo de investigación breve para titularte, pues no vas a hacer un estado del conocimiento de 10 años, ¿no? Eso sería pedirle demasiado a un estudiante de maestría que está tratando de hacer una investigación para titularse, aunque la haga con seriedad. No estoy denostando el trabajo, no estoy diciendo que va a simular la tesis, no, va a ser investigación, pero es distinto a si eres un investigador profesional que tienes 20 horas asignadas en una institución pagadas para hacer investigación. Bueno, se espera de ti estados del arte que sean mucho más completos, ¿no? Mucho más profesionales en el ámbito de la metodología y de los, dentro de la epistemología y la metodología que los investigadores manejamos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que revisar en un estado del arte? Si estamos hablando de las últimas investigaciones, entonces tenemos que ir a buscar, en primer lugar, memorias de congresos, y en esas memorias buscar los temas que están muy directamente relacionados con el tema y con la problematización que estamos haciendo de nuestros objetos de estudio y del propio tema. También tenemos que revisar artículos publicados en revistas arbitradas, que son reportes de investigación. No estoy hablando de artículos de divulgación que no tienen detrás como fundamento una investigación. Estoy hablando de artículos de investigación publicados en revistas arbitradas propias, en donde los investigadores publican los hallazgos que han venido haciendo sobre el tema y sobre el objeto de estudio que tú estás abordando y que estás problematizando. También podemos buscar en artículos
encontrados en revistas electrónicas a través de las bases digitales que hoy existen y que generalmente son accesibles pues desde las universidades, ¿no? Las universidades tienen, digamos, convenios con estas bases de datos electrónicas y a la cual nosotros podemos hacer búsquedas en esas bases para encontrar artículos relacionados que ya están publicados, pero que son inaccesibles de manera física, ¿no? Y que tenemos que buscar de forma virtual a través de las bases de datos electrónicas en las bibliotecas generalmente de las universidades o institutos como el Colegio de México, como bueno, otras instituciones propias del ámbito académico. Obviamente tenemos que revisar tesis que estén relacionadas con el tema, con el objeto de estudio. Esto no es fácil porque las tesis no se publican generalmente, están en las bibliotecas de las universidades, que alguien hizo una tesis de maestría, se tituló y ahí está la tesis, pero eso no se convirtió en un libro. Y luego muchas veces esas tesis, pues no se interesó el que hizo la tesis en hacer un artículo para reseñar de manera, digamos, profesionalmente hablando, los hallazgos que haya tenido en su tesis, ¿no? O lo hizo, pero no se lo publicaron porque no cumplió con los criterios de las revistas arbitradas. En fin, entonces hay que buscar en las universidades, en las instituciones cercanas, tesis que tengan que ver con aquello que nosotros estamos queriendo investigar. Y por último, libros, sí, libros, pero no todos los libros, sino solo aquellos en que se reportan investigaciones, porque hay libros que son libros digamos, de teoría, ¿no? Esos no, porque no son vigentes, es decir, esos fueron publicados por el autor, a veces son autores que han pasado ya 30, 40 años. No, aquí el estado del arte no busca un marco teórico del carácter positivista, en donde hay que revisar esos autores, ¿no? Por decir algo a Freud en el ámbito de la psicología, por decir, pues no sé, en fin, otros autores que son clásicos, Aristóteles, la filosofía. No, pues eso está en los marcos teóricos. Acá estamos hablando del estado del arte y hay que ver investigaciones recientes. Pero sí hay libros que reportan capítulos donde están reportadas investigaciones. Eso sí constituyen parte de lo que puede ser las fuentes de información importantes para desarrollar el estado del arte. Por último, hay que decir que el estado del arte se tiene que meter en un formato, ¿no? Un formato que tiene que tener, bueno, pues el nombre del texto, ¿no? El nombre del investigador, un resumen, lo que se llama un abstract, que es un parrafito diciendo de qué se trata. A veces hay que hacerlo también traducido al inglés, sobre todo si se quiere publicar, las 5 o 6 palabras claves que están, digamos, haciendo referencia al tipo de artículo que estamos nosotros presentando como estado del arte, una introducción o una entrada, una manera de presentar lo que se va a decir en este texto, ¿no? Un resumen heurístico, es decir, cómo fue la búsqueda, y luego viene el cuerpo propiamente del estado del arte, que es lo que llamamos resultados o análisis y síntesis, como ustedes quieran, ¿no? Finalmente los comentarios finales como conclusiones. Para hacer esto es necesario decir que el estado del arte se desarrolla en 3 etapas. La etapa heurística, que es la búsqueda de material, ¿no? La parte hermenéutica, que es la interpretación de ese material, la lectura y interpretación que nosotros hemos hecho de ese material, y finalmente la etapa de comunicación, que es este reporte del que yo estoy hablando, ¿no? En la parte de análisis y síntesis, debo decir que aquí se encuentra el corazón mismo del estado del arte, y este puede tener 4 posibles niveles. 4, depende de qué tan importante sea el estado del arte, la investigación que estamos haciendo, el propósito de esa investigación, el carácter o experiencia del investigador que está desarrollando este estado del arte. El primer nivel, que es el más básico, que ya, pues sí, es importante, pero es insuficiente, diríamos que es poco pobre, ¿no? Es reseñar o decir qué dicen
¿qué dicen los autores de estas investigaciones que nosotros encontramos? Nada más que dicen, sin análisis. ¿Qué dijeron? Punto, ¿no? Como digo, es un primer nivel, es un nivel incipiente, es un poco pobre. ¿Pasa por estado del arte? Pues sí, pasa por estado del arte, sobre todo si contribuye de manera importante en la problematización al desarrollo de la pregunta. Está bien, pero es el primer nivel. El segundo nivel es hacer esto, pero luego ir y buscar en esto que dijeron qué fue lo sustantivo. Ese es el segundo nivel. Entresacar de lo que dijeron de forma muy sustantiva. Entonces ya estamos enfocando a un segundo nivel, tratando de sacarle jugo a eso que vimos que los investigadores dijeron. El tercer nivel es utilizar esto que ya hemos hecho, es decir, qué dijeron y qué fue lo sustantivo, para hacer un análisis comparativo entre los distintos investigadores, encontrando similitudes y diferencias y buscando categorías, buscando patrones, en qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo. Es un análisis ya mucho más serio y obviamente este es un nivel mucho más importante, ¿no? Este ya es un nivel que dices, bueno, es un estado del arte bien hecho. El último, el cuarto nivel, que ya es, digamos, de lo mejor, ¿sí? Es hacer estos tres niveles anteriores, y luego hacer un análisis suficientemente profundo en base a estas categorías, a estas relaciones, a estas similitudes y diferencias, etcétera, para poder decir cuáles son las dificultades del tema, cuáles son los vacíos del tema, qué cosas conviene investigar más a profundidad, qué oportunidades ofrece este estado del conocimiento, porque eso precisamente es lo que se busca, que vaya a parar a la problematización y por lo tanto a derivar de todo esto la pregunta de investigación. Eso es un estado de